Bueno, buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a esta lección asincrónica del curso de concreto. Bueno, esta es la página, ¿verdad? Como ya ustedes la conocen. Y recordando que ya terminamos el capítulo 1 y ahora estamos en el capítulo 2, diseño y comportamiento de elementos de concreto armado. Luego de la presentación que tuvimos el miércoles anterior, vamos a desarrollar la lección del día de hoy, ¿verdad? Que como se les indicó iba a ser de manera asincrónica, donde se hará un ejemplo de bajada de cargas para que usted posteriormente desarrolle un ejercicio por su cuenta. Entonces, al ingresar a la lección, ¿verdad? Acá donde dice espacio para video, está este video. Evidentemente no está en este momento porque si no sería una paradoja. Y entonces ya usted ya va a haber ingresado acá y se dará cuenta que el ejercicio que vamos a resolver es el siguiente, donde vamos a considerar una estructura, en este caso es una estructura de marcos. Tenemos esta forma, digamos, en la cual tenemos dos vanos y otro encima acá. Los vanos tienen 6 por 4 y tienen 3 metros de altura. Okay, entonces vamos a tener lo que sería el nivel 0, el nivel 1 de entrepiso y el nivel 2. El objetivo es determinar cuál será la carga permanente y la temporal en las vigas y columnas de este edificio de marcos que será utilizado para un call center. ¿Okay? El objetivo de esto es que una vez tengamos estas cargas, ya se puede proceder, digamos, a diseñar esos elementos en concreto. Las características del edificio es que todas las columnas serán de concreto con una dimensión de 50 por 50 centímetros, que todas las vigas serán de concreto y las vigas que van en los ejes A, B y C tendrán un peralte de 40 centímetros y un ancho de 30 centímetros. Que por lo general, el peralte o la altura de la viga corresponde a un décimo de la luz. Entonces, suponiendo que esta distancia es de centro a centro, bueno, asumimos que la luz son 4 metros, por lo tanto el 10% son 40 centímetros. Y el ancho puede ser entre 1/3 hasta 2/3 del peralte. En este caso, 30 centímetros es cercano a los 2/3, está bien. Luego, para los ejes 1 y 2, las vigas van a ser de 60 centímetros de ancho y 60 centímetros de peralte. Nuevamente diciendo que es un décimo de la luz, ¿verdad? Entonces serían 6 metros, serían 60 centímetros. Entonces, por lo general, ¿verdad? Vamos a tener entonces que el peralte va a ser igual a la luz entre 10, ¿verdad? Un décimo de la luz. Entonces, en este caso, si el peralte sería igual a 6 metros entre 10, ¿verdad? Entonces el peralte sería 0.6 metros, o lo que es lo mismo, 60 centímetros. ¿Okay? Eso para el peralte. Y el ancho va a estar entre 1/3 del peralte, el ancho, y puede llegar a ser hasta 2/3 del peralte. ¿Okay? Entre esos rangos van a estar, digamos, los valores. Muy bien. Ahora dice que el primer entrepiso, bueno, en este caso tiene un acabado de piso cerámico, será para recepción y oficinas administrativas. No importa mucho en este caso lo del primer piso porque eso va a ir directamente al suelo. No se va a transmitir a las vigas ni a las columnas. Luego, que entonces decimos que el primer entrepiso tiene las siguientes características, ¿verdad? Será utilizado para oficinas, tiene un cielo raso con acabado de gypsum. Ese es el cielo raso que está guindando acá. Es lo que se ve desde el primer piso. Instalaciones electromecánicas de 40 kilogramos por metro cuadrado se consideran altas, ¿verdad? En vista de que como va a ser un call center, entonces debe tener bastante equipo. Sistemas de vigas pretensadas paralelas a los ejes numéricos, ¿okay? 325 kilos por metro cuadrado.
En este caso, al ser paralelas a los ejes numéricos, significa que son así. Entonces aquí están las vigas, las viguetas. Entonces, esta tal vez no es la forma más eficiente de ponerlas porque las estamos poniendo en el lado largo. Tal vez por lo general, usted va a querer ponerlas en este sentido, en el lado corto. Lo que pasa es que entonces, vamos a poner, ¿verdad? Que esto es lo normal y esto es lo que no. Pero vamos a suponer que las viguetas que estamos comprando las fabrican en 3 metros y en 6 metros. No las fabrican en 4. Entonces, por esa razón, pese a todo, las vamos a poner en esta dirección. ¿Ok? No es lo típico, pero es el ejercicio que vamos a resolver. Y dice que tiene un acabado de piso cerámico de 45 kilos por metro cuadrado. Ese es el piso que está aquí arriba. Luego el segundo entrepiso, que es el que está aquí, ¿verdad? Tendrá las siguientes características. Será utilizado como una azotea con una pendiente de 4% para realizar actividades. Vamos a suponer que ahí se van a poder hacer actividades de vez en cuando. Y dice que tiene un cielo raso, ¿verdad? El mismo cielo raso, las mismas instalaciones electromecánicas. Sin embargo, el acabado no va a ser cerámica, sino que va a ser una losa, ni tampoco, perdón, un sistema de viguetas pretensadas, sino que va a ser una losa de concreto de 18 centímetros de espesor. En este caso, las losas de concreto, vamos a suponerlas en dos direcciones, cuando son coladas de manera monolítica, o sea, que se cuelan de un solo, eh, esas se consideran así. Y el acabado del piso, la parte de arriba, ¿verdad? No va a tener cerámica ni nada, sino que es un acabado de concreto mojado. Por lo tanto, no aporta peso adicional. Que afuera del apartado, ¿verdad? Está la solución. Entonces, y aquí luego habrá que pasar a la parte 2, pero entonces vamos a hacer una pausa para irles explicando el enunciado. ¿Quién es ese Pokémon? ¡Es Bulbasaur! ¡Bulbasaur! Bueno, jóvenes, tuve un problema con el video que había grabado, entonces, por eso, les pude subir el video hasta un poco después de lo pensado, pero bueno, continuamos entonces con el ejercicio, ¿verdad? Entonces acá tenemos el edificio cuyas instrucciones acabamos de leer y que está compuesto, ¿verdad? Por dos vanos de 6 metros en el frente y 4 metros de profundidad, en un segundo piso que tiene solo uno de los vanos, ¿verdad? Y estas serían las 3 vistas del edificio. Luego ya vimos lo que eran las características y entonces lo primero que hay que hacer es calcular las cargas de las vigas del entrepiso número 2. ¿Verdad? Primero vamos a calcular estas vigas, luego vamos a calcular estas columnas, luego vamos a calcular las vigas de este entrepiso y finalmente las columnas que llegan al suelo. ¿Okay? Ese es por lo general el flujo de, del ejercicio. ¿Ok? Bien, entonces acá uno tiene que ver cuántas vigas distintas tiene. ¿Y qué es una viga distinta? Bueno, es una viga que tenga condiciones particulares. Por ejemplo, en este caso, estas dos tienen el mismo tamaño y estas dos tienen un tamaño más grande. Entonces eso nos diferencia ambas vigas, la una de la otra. ¿Ok? Entonces, esas son las dos vigas que tenemos. Por ejemplo, si tuviéramos un vano más acá, si el edificio fuera más largo, entonces resulta que esta también sería una viga 1. Esta sería una viga 1. Sin embargo, esta ya no. Esta ya tendría que ser una viga 3, es distinta, porque cuando veamos el tema de las áreas tributarias, nos vamos a dar cuenta que a esta viga, ¿verdad? A esta viga le cae un área tributaria y a esta le cae otra área tributaria, pero a esta le caen 2 veces, que le cae por el lado izquierdo y le cae por el lado derecho. Entonces, en ese caso, esa viga sería distinta. Pero como no es la situación, son la misma viga. Luego, haciendo una ampliación de esta losa, ¿verdad? Y como nos habían dicho que era una losa de concreto y que decía que funcionaba como un sistema en 2 direcciones, ¿verdad? Entonces, los sistemas en 2 direcciones se hacen así.
¿Cómo se hacen? Ok, si fuera un cuadrado, supongamos que hacemos un cuadrado y que eso es cuadrado. Bueno, entonces uno lo que hace es que uno tira líneas a 45 grados. Y entonces, como es un cuadrado, se interseca en el centro y a cada viga le toca un triángulo. Sin embargo, acá como lo que tenemos es un trapecio, porque es un rectángulo, perdón, lo que tenemos es un rectángulo, entonces el área tributaria que les corresponde es un trapecio y un triángulo. ¿Y cómo obtiene uno de esas figuras? Bueno, usted empieza en las esquinas y tira líneas a 45. Entonces, como yo lo que ahora tengo es un rectángulo, entonces yo vengo y tiro una línea de 45, más o menos como así. Y entonces cuando tiro la otra línea de 45, me doy cuenta que interseca apenas acá. ¿Verdad? Puedo borrar el exceso o algo así. Tiro esta otra línea de 45 y tiro esta otra línea de 45. Y entonces me doy cuenta que aquí tengo que unir esto y por eso es que me quedan los trapecios del centro. ¿Ok? Entre más distinto sea el tamaño de los lados, pues más, ¿verdad? Hacia un lado se va a estirar y el trapecio va a ser más grande. ¿Okay? Entonces, en este caso, tenemos dos áreas tributarias distintas. La 1, que es un triángulo, siempre va a estar, digamos, en un rectángulo con la viga pequeña, y el trapecio siempre va a estar con la viga grande. ¿Okay? Y entonces ahora tenemos la tarea de calcular esas áreas. ¿Verdad? Cada una de las vigas tiene esas áreas tributarias. En este caso, todas son de borde, todas tienen solo una vez el área. Cuando sean internas y tengan área por la izquierda y área por la derecha, pues van a tener dos veces el área y hay que calcularlas. Entonces hay varias formas de calcular estas áreas. Por ejemplo, esto es un triángulo rectángulo. Entonces, usted puede querer averiguar este valor que yo le puse X acá. Usted sabe que esto mide 4. Entonces, cuando la hipotenusa mide 4, esto es igual a este triángulo especial que está aquí. ¿Verdad? Que es el triángulo que uno conoce como 1, 1 y raíz de 2. Entonces, y raíz de 2. Pero resulta que este triángulo, en realidad, si usted en vez de tener un 1, ¿verdad? Lo que tiene es una X. Entonces, donde va la raíz de 2, usted tiene X raíz de 2. O sea, no importa el número que sea al lado, la hipotenusa siempre va a medir eso, raíz de 2. ¿Sí? Pero entonces, en este caso, la medida que usted conoce es 4. Entonces, X raíz de 2 es igual a 4. Y de ahí usted puede despejar X. Manda esto a dividir. Entonces, le queda que X es igual a 4 entre la raíz de 2. Y eso aproximadamente es 2.83. ¿Sí? Así encontramos X. Y ya luego usted sabe que el área, que sería base por altura, que ambos son X, o sea, sería X a la 2. Entonces sería este valor a la 2. Que puede hacerlo con 2.83, también puede hacerlo con 4 raíz de 2. Hacerlo de una vez en la calculadora. Así eleva esto al cuadrado. Otro lado 16, raíz 2 al cuadrado, 2, y 16 entre 2, pues da 8. ¿Verdad? Y así saca esa área. Resulta que también se puede sacar de otra forma, digamos, diciendo que usted va a usar esto de base que mide 4, y usted entiende que esto mide 2. ¿Por qué esto mide 2? ¿Verdad? ¿Por qué eso mide 2? Pero porque eso parte a la mitad el lado de 4. Entonces, si esto mide 2, y esto mide 2, y esto sigue siendo un triángulo rectángulo, entonces esto mide 2. ¿Sí? Porque sigue siendo un triángulo rectángulo de 45. Al final, 4 raíz de 2 entre 2 es 2 raíz de 2. Entonces, este mide 2 raíz de 2, que es 2,83. Entonces, otra forma de haberlo hecho es decir, ok, la base mide 4, la altura mide 2, 8 por 2, 8. Entre, perdón, aquí me falta un dividido, ¿verdad? El área del triángulo es entre 2. Es base por altura entre 2. Entonces, esto tiene que estar al cuadrado, pero entre 2.
¿verdad? Entre 2. Entonces esto sería 8 entre 2, ¿verdad? Que es 4. Y entonces, este sería igual, ¿verdad? El área 1 es igual a 4. Base por altura entre 2. Y entonces, en el otro caso, ¿verdad? En que les estaba mencionando, tenemos que esto es la base, que es 4, por la altura que es 2, dividido entre 2, pues también nos va a dar 4. Entonces, de la forma que usted quiera calcular esa área, pues está bien. Y para el trapecio, de parecido. Aunque esto no está a escala, si esto mide 2 y toda la viga mide 6, automáticamente el Y tiene que medir 2. 2, 4, 6. Entonces, podemos calcular el área del trapecio. El área del trapecio, recuerde que es la base mayor más la base menor por la altura entre 2. En este caso, la base mayor es 6, la base menor es 2, sumada dan 8. Este valor de aquí, que es la altura, mide 2. Acá está. Entonces, 8 por 2, 16, dividido entre 2, 8. Entonces, el área 2 es 8. Y acá abajo, está eso explicado. Se saca el X y se saca el área de base por altura entre 2, da 4. Y se explica que el Y es 2 y base mayor o base menor por altura entre 2, da 8. ¿Okay? Muy bien. Para la viga 1, primero calculamos la carga permanente. Entonces, la carga permanente es las áreas tributarias que le corresponden a esa viga. Y ahí en esas áreas tributarias, ¿verdad? Aquí es lo que pese el piso que está aquí, lo que pese el sistema electromecánico que está aquí, lo que pese esta losa, ¿verdad? Este pedacito de losa. Así es como se calcula. Entonces, vean que tenemos, ¿verdad? Que es el espesor de la losa por el área, por la densidad del concreto. Porque este era un hecho piso de concreto, era una losa. Más lo que pesa el cielo raso en esa área, más lo que pesa las instalaciones electromecánicas en esa área. Y sin embargo lo dividimos entre la longitud de la viga porque siempre tiene que ser una carga distribuida, ¿verdad? Lineal. Entonces el espesor de la losa por el área, por la densidad de concreto, lo que pesa el cielo raso, que es 25, el área que es 4, lo que pesan las instalaciones electromecánicas, que eran 40, y el área es 4, todo dividido entre 4, y eso da 497 kilos por metro. ¿Okay? Luego hay que calcular el peso propio de la viga. Se hace aparte porque uno lo puede variar con el diseño. Si usted lo mete aquí en esta misma ecuación, tiene que estar cambiando el dato y cada vez tiene que estar metiendo estos datos, etc. Es mejor hacerlo por aparte. Entonces, según el enunciado, tiene 40 de alto, tiene 30 de ancho. Entonces, el peso propio, vean que no se multiplica por el largo, porque como lo que queremos es una carga distribuida, si multiplicamos por el largo y lo convertimos en un volumen de concreto, pues tenemos que otra vez dividir entre el largo. Entonces uno lo que hace es que no multiplica por el largo y una vez le queda como una carga distribuida. Entonces, 0.4 por 0.3 por 2.400, 288. Con eso la carga permanente total es lo que le llega de los elementos más lo que él pesa, serían 785 kilogramos. Ahora, recuerden que la carga temporal la dice el código, ¿verdad? Entonces, en este caso, nos decían, en esta sección, tenemos una tabla para cargas temporales, y nos decían que en el caso de este trepiso iba a ser una azotea, un 4% de pendiente que se puede usar para actividades. Entonces nosotros buscamos y dice que azoteas con pendiente inferior o igual al 5%, la carga es de 200 kilos por metro. ¿Por qué las azoteas con más pendiente tienen menos carga? Bueno, la razón es muy sencilla, ¿verdad? Como tienen más pendiente, no se van a usar para actividades, entonces estadísticamente ahí no va a haber casi nadie cuando esté el sismo. Tal vez va a haber alguien haciendo mantenimiento o algo así, entonces por eso se reducen montones. Tal vez un aire acondicionado que se pueda fijar ahí o algo así, pero que se pueda poner ahí, pero es poco, ¿verdad? Entonces, por eso se reduce a la mitad. Pero en este caso, como si es menor del 5%, entonces nos dice que el valor es 200. Con eso, multiplicado por el área, dividido entre la longitud, pues este es el área tributaria, dividido entre la longitud de la viga, nos da que son 200 kilos por metro. ¿Okay?
Va la viga 2, es exactamente lo mismo, pero acá debería decir área 2, perdón. Es exactamente lo mismo, pero con el área 2, ¿okay? En lugar de con el área 1. De hecho, ya ahí abajo todos los ejercicios lo tienen, todas las fórmulas está con el área 2. Fue ahí que se me quedó. Entonces, es el área 2, solo una vez. Entonces, vean que la carga permanente es el peso del área 2 de la losa de concreto, el cielo raso, las instalaciones electromecánicas, dividido entre la longitud de la viga para que sea una carga distribuida. Entonces, el espesor de la losa, el área, la densidad de concreto, el peso del cielo raso, el área, el peso de las instalaciones electromecánicas, el área y la longitud. Entonces, sería punto 18, 8, 240, 25, 8, 48, dividido entre 6. Vean que esta tiene más área, pero también se divide entre más distancia. Entonces, si da mayor, ¿verdad? Pero no es el doble. Okay. Muy bien, entonces da 662.67. De ahí hay que calcular también el peso propio. Lo hacemos igual por aparte. Entonces tiene, de acuerdo con el enunciado, esta viga, la del eje largo, era 60 por 30. Entonces, por 2.400, que es la densidad, nos da esto. Sumamos y nos da que la carga total de esa es este valor. Igual con la carga temporal, se mantiene el mismo uso, es la azotea, y por lo tanto da 267. Y entonces cuando usted va terminando un nivel, usted hace una tabla como esta, que sería un resumen. Entonces usted dice, ok, la viga 1 tiene una carga permanente de 497, tiene un peso propio de 288, tiene una carga permanente total, la suma, y carga temporal de 200. Y lo mismo con la viga 2. ¿Ok? Con eso, con estos valores, hacemos los diagramas de constante momento. Y vamos a aprender luego a usar las combinaciones del código. Y con base en eso, vamos a diseñar las vigas a nivel estructural. Luego está, entonces, ya ahora tenemos que calcular las cargas en las columnas de los niveles unidos, entre los niveles unidos, ¿verdad? Acá nos damos cuenta que todas las columnas son iguales, todas. ¿Por qué? Porque, digamos, a cada columna ella va a recibir la mitad de una viga. Entonces, si ella recibe la mitad de la viga, partimos esto a la mitad, partimos esto a la mitad, partimos esto a la mitad, partimos esto a la mitad. Entonces, por ejemplo, la de la esquina de arriba de la izquierda va a recibir la mitad de la viga 2 y va a recibir la mitad de la viga 1. Pero nos damos cuenta que eso le pasa a todas las columnas, ¿ya? Porque esta es la mitad de la viga 1, esta es la mitad de la viga 1, de la viga 2, perdón. Esta es la mitad de la viga 2, esta es la mitad de la viga 2, esta es la mitad de la viga 1, esta es la mitad de la viga 1 y esta es la mitad de la viga 2. ¿Ven? En todos los casos es la misma. Entonces, todas las columnas son una sola. ¿Qué pasa? Ya, por ejemplo, si usted tiene dos cuchillos, dos vanos, ¿verdad? Tiene dos vanos, entonces ya la cosa va a ser distinta. Porque, por ejemplo, ¿verdad? Usted va a tener que de este lado, cuando usted parta, por ejemplo, entre estos dos, vean que la de la esquina, esta, va a recibir mitad y mitad. Entonces esa va a ser igual a esta, va a ser igual a esta, va a ser igual a esta. Pero en las dos del centro van a recibir dos mitades y otra mitad, o sea, van a recibir tres mitades. Entonces, estas son distintas. Tendríamos otros dos tipos de columnas. ¿Ven? Entonces, eso usted siempre tiene que plantearse para ver cuántos tipos de columnas distintas tiene. ¿Sí? Y entonces, lo que tenemos es que la columna C1 tiene la mitad de la viga 1 y la mitad de la viga 2. Entonces, la carga permanente es la mitad de la permanente de la viga 1 y la mitad de la permanente de la viga 2. Las columnas son pesos totales, o sea, masa. No está distribuido porque la columna se considera que es un punto, ¿verdad? Entonces, no es distribuida la carga. Entonces, vean que tenemos la carga temporal permanente
total de la viga 1 y la multiplicamos por la longitud de la viga, pero la mitad. Esto es la mitad de la viga. La carga permanente total de la viga 2, la mitad. Y eso nos da que esa columna soporta 4.854 kilos. ¿Okay? Luego calculamos el peso propio de la columna, igual por aparte, decía que la columna era de 50 por 50, 3 metros de altura, la densidad del concreto, la columna pesa 1.800 kilos. Y en el caso de, entonces la carga permanente total sería la suma. 4.854 más 1.800, 6.654. ¿Verdad? Y en el caso de la carga temporal, es la mitad de la carga temporal de la viga 1 y la mitad de la carga temporal de la viga 2. La columna como tal no tiene carga temporal porque nadie va a estar ahí encima de la columna, que la columna queda metida con techo arriba, con otra columna abajo, pero digamos, nunca está metida alguien en la columna temporalmente. Entonces, por eso no se considera. ¿Ok? Entonces, tenemos que son estos valores. La mitad de la viga 1 y la mitad de la viga 2. ¿Ok? Entonces, la carga temporal es 1.200. Y ahí hacemos el resumen de la columna 1. ¿Cuál es la carga permanente de la columna 1? ¿Cuál es el peso propio? ¿Cuál es la carga permanente total? ¿Y cuál es la carga temporal? ¿Ok? Con eso ya tendríamos el piso 1. Bien, entonces, una vez que ya terminamos con las columnas de ese entrepiso, vamos a pasar a las vigas del siguiente entrepiso, ¿verdad? Que será el entrepiso número 1. En este caso, corresponde a estas vigas que están acá. En el enunciado serían las vigas que están aquí, ¿okay? Que serían estas completas. Entonces, ahora sí ya tenemos la condición, ¿verdad? En que una vez tenemos a ambos lados. Entonces, todas estas son iguales, porque todas miden 6 metros y a todas les toca solamente un área tributaria. Estas les toca el área tributaria de este lado y a estas les toca el área doble, ¿verdad? Por eso es que esta V4 es distinta de las otras dos, ¿ok? Porque esta tiene doble área tributaria. Ahora, recuerden que en este entrepiso era un entrepiso de viguetas pretensadas que son, digamos, en este caso, en este ejercicio, son paralelas a los ejes numéricos. O sea, van en esta dirección. Aquí dijimos que son porque miden 6 metros y solo miden 6 metros. Es un caso particular. Lo típico es ponerlas como así, ¿verdad? Que sería en la dirección más corta. Pero bueno, vamos a suponer que las estamos poniendo en el lado largo. Entonces, nos damos cuenta cuando eso pasa, que las viguetas están solamente apoyadas, en este caso, en la V4 y en la V3. Y las de este lado van a estar apoyadas en la V4 y en la V3. Es decir, a la V5 no les llega carga porque no están apoyadas. ¿Verdad? Entonces, viendo el dibujo de cómo funciona una viga en una losa en una dirección, el área se parte simplemente a la mitad y la mitad del área se va a la viga de la izquierda y la mitad a la de la derecha. Entonces, estas no tienen área tributaria. ¿Okay? Eso es importante en el sistema en una dirección. Recordar que en una dirección o en dos direcciones realmente obedece más, así es. Esto es una dirección, agarro izquierda y derecha, pero es en el eje X nada más. ¿Verdad? En este caso, eran dos direcciones porque agarra a los dos ejes, al eje X y al eje Y. Eso es de lo que se trata. Entonces, en este caso, ¿verdad? Solo calcular esta área, la cual es muy sencilla. Esto mide 3, esto mide 4, 3 por 4, 12, ¿verdad? Y esa es el área. Entonces, vea que aquí se menciona, ¿verdad? Que por ser un sistema entre pisos, se consideran una dirección. Por ser viguetas pretensadas, todas las vigas V5 no tienen área tributaria. Las vigas V3, por ser de borde, tienen una vez. Y la viga V4 tiene dos, porque está interna. ¿Verdad? Entonces, en este caso, se determina el área 3. Y el área 3 sería base por altura y da 12. ¿Okay? Entonces, cuando calculamos la carga permanente de la viga 3, dice, es el peso del área tributaria del área 3, del entrepiso, el cielo raso, las instalaciones electromecánicas y el piso cerámico, porque aquí sí hay piso cerámico, ¿verdad? Dividido entre la longitud de la viga para que se distribuya. Entonces, peso del entrepiso por el área. Peso del cielo raso por el área. Peso de las instalaciones por el área. Peso de la cerámica por el área. Todo entre la longitud de la viga.
La 325 pesa el sistema de entrepisos por 12 metros cuadrados, 25 por 12, 40 por 12, 45 por 12, entre 6 metros. Da 870 kilos. El peso propio, como habíamos dicho, ¿verdad? Lo calculamos por aparte, siguen siendo vigas de 40 por 30, da esto, se suman estos valores y esa es la carga permanente total. Para la carga temporal, en este caso hay que revisar a qué corresponde. ¿Verdad? Corresponde a un call center, que son oficinas, por lo tanto es 250. Vean que la carga temporal sí puede variar entre los pisos de acuerdo al uso que se les van a dar. ¿Verdad? Por ejemplo, en un edificio que hayan habitaciones, comercio, etcétera, diferentes cargas se van a utilizar. Entonces acá es 250. 250 por el área entre la longitud de la viga da 500. La V4, ¿qué característica tiene? Que no se nos puede olvidar. Tiene 2 veces el área tributaria. 2 veces. Entonces acá lo dice como factor común, ¿verdad? Para que no se nos olvide el 2. El peso del entrepiso, el peso del cielo raso, el peso de las instalaciones, el peso de la cerámica, todo 2 veces el área. Entonces se suman todos los valores, se multiplica por 2 veces el área y da 1740. El peso propio sigue siendo el mismo, ¿verdad? Solo es una viga. Entonces da 2028. La carga temporal es la misma, pero de nuevo, hay 250, ¿verdad? Pero de nuevo, 2 veces el área. Entonces da 1000. En el caso de las vigas V5, la carga permanente hay que recordar, ¿verdad? Como no tiene área tributaria, no tiene carga permanente que le transmite el entrepiso, que le transmite la cerámica, el cielo raso, etcétera. Eso no lo tiene. ¿Okay? Solamente tiene el peso propio. Entonces, en este caso, el peso propio se debe calcular, ¿verdad? Y sería 60 por 30. Por 400, que es la densidad del material, 432. ¿Ok? La carga permanente, entonces sería solo ese valor. ¿Ok? Entonces hacemos un resumen. Bueno, la carga temporal no tiene, ¿verdad? Porque la carga temporal es solo de los elementos que soporta y no soporta a nadie. Solo a sí mismo, pero usted no se para, digamos, nadie está de pie sobre la viga. Entonces, por eso se considera que es cero. Pero usted está sobre el entrepiso y el entrepiso lo transmite a las vigas, pero este entrepiso solo transmite a las vigas laterales. ¿Verdad? No transmite a la V5. Entonces, sería así. 130 carga permanente, peso propio y la suma de las dos, la carga temporal. Lo mismo con la V4, que es el doble de carga permanente, pero tiene el doble del área, hace lo mismo y da este valor. Y la V5, en este caso, no tiene carga permanente, solo su peso propio y no tiene temporal. Ahora bien, vamos a ver lo del tema de las columnas, ¿verdad? Entonces, vaya pensando al respecto de por qué tenemos esta cantidad de columnas. O sea, por qué tenemos 3 tipos distintos de columnas. Vamos a ir a una pausa y después de la pausa lo vamos a ver. ¿Quién es ese Pokémon? ¡Es Charmander! Muy bien. Entonces, acá tenemos, ¿verdad? Que esto soporta la mitad y soporta la mitad. Y esto soporta la mitad. ¿Verdad? Entonces, si esta es la V5, ¿verdad? Y esta es la V3, y esta es la V3, y esta es la V5. Entonces, es claro que estas dos columnas son la misma. Pero entonces, si usted se pone a analizar, usted dice, si yo parto aquí a la mitad, parto aquí a la mitad, parto aquí a la mitad, y esta es la V5, y esta es la V3, y esta es la V3, y esta es la V5, ¿por qué estas columnas no se llaman C2 si tienen V5 y V3 cada una? Bueno, la razón es muy sencilla. La razón es que esta tiene una columna arriba que viene del piso anterior. Esta no. Entonces, a esta le tenemos que sumar la columna 1. A esta le tenemos que sumar la columna 1. Y a esta nada.
Esa es la diferencia, por eso son C2 y C4. Y a la C3, además de que hay que sumarle la columna 1, además de que tenemos que sumarle la columna 1, la diferencia con respecto a la C2 es que tienen dos mitades de V5. Tiene una mitad por este lado y tiene una mitad por este otro, ¿verdad? Y además, la C3 es la que más va a soportar, porque tiene que soportar la mitad de la V4. Recordando que la V4 es la viga que está más cargada porque tiene 2 veces el área tributaria. Entonces la C3 va a ser la que esté más cargada. Y este análisis es importante siempre realizar. ¿Okay? Entonces vamos a la C2. Dice que la C2 tiene la mitad de la viga 3, la mitad de la viga 5, pero tiene la columna 1 de arriba. Entonces la carga permanente es carga permanente de la V3 por lo que mide entre 2, porque es la mitad. La carga permanente de la V5 por lo que mide entre 2, porque es la mitad. Más la columna que viene del piso de arriba. ¿Ok? Y eso nos da este valor de acá. Luego calculamos su peso propio, que sería 50 por 50 por 3, por la densidad del concreto, entonces sería 1800. Sumamos estos dos valores y nos da la carga permanente total de esa columna. Vean que más de la mitad es soportar la columna de arriba. ¿Ok? La carga temporal es lo que le llega a la mitad del V3 y la mitad de la V5, que es nada, ¿verdad? La V5 es 0, y la mitad, no, y el 100% de la columna de arriba. ¿Verdad? Entonces sería este valor. De nuevo, ven que más de la mitad es lo que viene de arriba. La columna C3 es la más pesada, ¿verdad? O la que tiene que soportar más peso, porque es 2 mitades del V5, la mitad del V4 y la C1 de arriba. Entonces, acá serían 2 mitades, la V4 la mitad y lo de arriba. Daría 13.000. Y su peso propio, 1800, da 15.000. Ven que en esta ya no es tan significativo, es menos de la mitad, todavía mucho menos lo que viene de arriba, porque las vigas 4 son las más pesadas y estas las tiene que soportar. La carga temporal es la mitad de la V5, la mitad de la V4, dos veces, pero igual es 0, ¿verdad? Pero dos veces la V5, la mitad de la V4 y lo que viene de arriba. Este sería el valor. Finalmente, las columnas que más bien están menos soportadas, o que soportan menos, son las C4, que es solo la mitad de la V3, la mitad de la V5 y nada de arriba, porque arriba de la C4 no hay columna, ¿verdad? No hay entrepiso ni nada. O sea, no hay otro piso. Entonces, es la mitad de la V3, la mitad de la V5. Y eso da este valor. Nada de arriba. El peso propio, y vea que esta tiene que soportar solo 5.412. La carga temporal, la mitad de la V3, la mitad de la V5, solo 1.000. Y hacemos un resumen. Donde la idea es poner la C2, la C3, la C4 con cada uno de sus valores. Estos valores son los que vamos a usar para diseñar. Vean que evidentemente podemos diseñar la C3 o diseñaremos la C3 y esos valores pueden aplicar para la C2. Pero para la C4 usar los mismos valores van a ser muchas varillas. Entonces tal vez uno diseñe la C4 y así ahorra costos. ¿Verdad? Y eso sería el ejercicio. Bien, entonces luego de la explicación, ¿verdad?, de este ejercicio, ya usted continuará a la parte 2 y entonces va a llegar acá, que sería donde se le va a pedir que usted haga este ejercicio. Se le da una estructura, ¿verdad? Es la misma estructura del proyecto y el objetivo es que usted determine la carga permanente y temporal en cada una de las vigas y columnas de este edificio. ¿Okay? Va a ser usado para una fábrica de chupetes. Entonces, es importante que tome en cuenta que estas no son las dimensiones del proyecto, sino que son unas dimensiones, digamos, para que todos tengamos un ejercicio en esta parte estándar. Entonces, estas son las características. Las características cambian ligeramente. Y acá va a venir una explicación donde se le dan detalles de cómo hacer este ejercicio. ¿Verdad? Entonces, en este momento todavía no está ese video, evidentemente. Y acá termina este primer video de la primera parte de la lección. Y ya luego usted cuando haga esto, pues ya habrá terminado la lección. ¿Ok?
Pero entonces les agradezco la atención en esta primera parte y muchas gracias. That's all, folks.